¿Cómo fluir y disfrutar de tu trabajo? ¿Qué características tiene un trabajo que te hace feliz? Hola, mi nombre es Camilo Leiva, soy actor y profesor de teatro. Hoy vamos a hablar de cómo fluir en tu trabajo. Las artes, incluyendo la actuación, son actividades de flujo per se. Vamos a extrapolar esas cualidades, esas características a el mundo del trabajo. Tip número uno para fluir en el trabajo. Sé un trabajador o trabajadora autotélico. ¿Qué es autotélico? ¿Qué es esa palabrita? Autotélico viene de dos palabras griegas, auto que significa en sí mismo y telos que significa finalidad. Una actividad autotélica es una actividad que en sí misma es una finalidad. Esta actividad no se hace únicamente pensando en un beneficio futuro, sino el flujo se encuentra precisamente en hacer esa actividad por completo. En la actividad autotélica no se está pensando en un beneficio futuro, en un resultado. En sí misma esa actividad es su propia recompensa. Cuando estaban investigando sobre ese tema del flujo en el trabajo, una de las personas con las cuales trabajaron fue un señor llamado Joe Kramer. Ese señor tenía en ese momento 60, poco más de 60 años, era un soldador que trabajaba en Chicago en una planta de soldadura de trenes. Cualquiera puede pensar que es un lugar inhóspito para el flujo, para el disfrute del trabajo. Y efectivamente, en la mayoría de los casos es así, pero en este caso no, porque este señor se tomaba su trabajo de una manera distinta. Él conocía cada una de las fases del proceso de reparación y de soldadura de trenes. Incluso cuando alguien faltaba, él perfectamente podía ir a reemplazar a esa otra persona, ese puesto o en puestos diferentes. Incluso cuando se dañaba una máquina, cuando no funcionaba, era él el que iba muy gustosamente a repararla. Y lo hacía con buena actitud y con alegría. Cuando le preguntaron a él por qué él disfrutaba tanto de su trabajo, él decía que, por ejemplo, cuando tenía que reparar una máquina, él se acordaba en su niñez, un día se le rompió la tostadora a su mamá y él pensó, si yo fuera esa tostadora y no funcionara, ¿por qué no funcionaría? ¿Cuál sería la causa de que yo no funcionara? Entonces esa metodología de empatía, él la usaba en su día a día en la reparación de máquinas, en su trabajo. Por supuesto era algo muy gozoso y que él disfrutaba mucho. Como vemos, la personalidad autotélica o que disfruta de las actividades por sí mismas, crea experiencias de flujo y puede convertir un ambiente estéril en un ambiente agradable y vivo. Este señor Joe fue el único que se dio cuenta de los desafíos que tenía y de las oportunidades de usar sus habilidades para lograr esos desafíos. Como vemos, hay dos tipos de personas en el trabajo. Un tipo, como el del ejemplo del soldador, que son más proactivas, que ven las oportunidades alrededor y transforman esa experiencia en una experiencia deseada, por lo tanto disfrutan y se permiten como encontrar una suerte de juegos en ese lugar de trabajo. Y hay otro tipo de personas, quizás más relacionadas con el victimismo, que viven dentro de unos estrechos límites y sienten que esa realidad no es posible alterarla. Por lo tanto, se niegan a ser ellos mismos, ellas mismas, y a desarrollarse y crecer en su trabajo. El trabajo en estado de flujo es una buena manera de desarrollar la potencialidad humana. Trabajador que fluye.
trabajador que no fluye. En la Edad Media, por ejemplo, se decía que pelar papas y construir una catedral era exactamente lo mismo si se hacía para la mayor gloria de Dios. Dejando un poco la religión de lado, lo que hacían era poner la atención en el cómo y para qué lo hacían. Ese para qué o para quién afectaba el cómo y por lo tanto tenía incidencia en el trabajo. Otro ejemplo era el taoísta chino Chuang Tzu. Él creó el concepto del yu, que se ha traducido como fluir, nadar, volar. Tiene que ver con esa experiencia de flujo, en la que abandonamos las preocupaciones y nos olvidamos de las gratificaciones externas, con un compromiso total en la actividad. Te quiero invitar a que te suscribas a la lista de tips por WhatsApp. Ahí comparto información sobre actuación, creatividad e improvisación teatral. Te ayudará a comunicarte y a expresarte mejor por medio de la actuación. ¿Cuáles son las características de la personalidad autotélica o que disfruta las actividades por sí mismas? Por un lado, vemos que puede transformar un trabajo duro como el del soldador en algo placentero, convirtiendo esa actividad aparentemente simple o repetitiva en algo complejo, como cuando él reparaba las máquinas. Para él se convertía en algo complejo, en un desafío descubrir cuál era la causa de que no funcionara una máquina y disfrutar reparándola. También descubre posibilidades para la acción, ve en dónde puede con sus habilidades participar en la solución de ese desafío. En este proceso mejora sus habilidades continuamente, no se queda quieto, procede a utilizar sus saberes y esa misma acción, ese mismo proceso hace que se incrementen esas habilidades. Otra característica es que enfocan la atención en lo que están haciendo por completo, hasta perderse en la actividad que están realizando. Por lo tanto, el tiempo vuela y desaparece. De esta manera se transforma un trabajo duro en un trabajo agradable. Tip número 2 para fluir en el trabajo. Ten un trabajo autotélico. Un trabajo que tenga las siguientes características: que lo veas como un juego, que se haga como un juego, que tenga variedad de situaciones, de personas, de acciones, de tareas, de desafíos, y que esos desafíos involucren unas metas claras y una retroalimentación, que sepa lo que estás haciendo en cada momento y si lo estás haciendo bien. Un ejemplo es el de los tejedores ingleses de lana en el siglo XVIII. Ellos vivían en su casa y trabajaban en su casa con su familia y tenían unas metas flexibles. Flexibles porque ellos salían, cuando hacía buen día, ellos salían al jardín, salían al huerto y trabajaban ahí, cantaban. Pero cuando terminaban una pieza de tela, que les había costado mucho trabajo, disfrutaban y celebraban haberla terminado y brindaban con un trago. Todo esto se terminó al llegar la revolución industrial, el implementarse el sistema de fábricas e implementarse los telares mecánicos. En ese momento el disfrute se eliminó del trabajo porque los trabajadores y trabajadoras tenían largas jornadas desde el amanecer hasta el anochecer y incluso hasta niños y niñas de 7 años trabajaban a la par de los adultos en condiciones muy precarias. Otro ejemplo de trabajo autotélico o que tiene las características y reglas del disfrute, del flujo, es el trabajo de un cirujano o cirujana. Este trabajo tiene un desafío concreto, muy concreto que realizar, que está acorde con las habilidades de la persona que lo desempeña. Tiene unas metas definidas, sea extraer un tumor, sea colocar un hueso, sea hacer que un órgano bombee mejor. Es algo muy concreto lo que ellos tienen que realizar. Eso les permite entrar en un estado de flujo. Hay una retroalimentación inmediata. Si no hay sangre, quiere decir que la operación va bien. Ellos tienen algo que se podría llamar un ritual, en donde ellos se colocan una ropa especial y también se purifican. Esto es algo práctico, pero también lo que permite es
es que se dejen los problemas, las preocupaciones cotidianas afuera de ese quirófano y por lo tanto la mente se enfoca solamente en lo que ellos están haciendo en ese momento, que es salvarle o mejorarle la vida a ese paciente. Este trabajo del cirujano tiene por sí mismo las reglas del flujo. El trabajo autotélico, como el del cirujano, en sí mismo, así estén todas las condiciones dadas para fluir en el trabajo y disfrutarlo, no necesariamente puede provocar flujo, porque muchas veces la persona simplemente no le gusta su trabajo, no siente que tiene que estar ahí, por lo tanto no termina disfrutando y termina aburriéndose aunque haga el trabajo correctamente. Por lo tanto, también tiene mucho que ver cómo nosotros, por medio de las características de la personalidad autotélica, como ver las cosas de cierta manera, encontrar un pequeño juego, le digo yo, interno, subjetivo, y permitirnos con estas características, estas reglas del flujo, fluir ahí y entregarnos por completo a la actividad. Espero que te haya servido este video para mejorar en tu trabajo y ser más feliz en esta actividad. Cuéntame en los comentarios si conoces a alguien que fluye en su trabajo, y cuéntame tú si tienes una personalidad o consideras que tienes una personalidad autotélica que disfruta de la actividad en sí misma. Suscríbete al canal, dale un like, únete a la lista gratuita de tips por WhatsApp, en donde comparto un montón de información valiosa para tu vida y para la actuación. Nos vemos. Por acá te dejo otros videos para que sigas mirando. Hasta luego.